Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Aldo Díaz Hábitos Financieros. Amigos, el pasado jueves Banxico decidió mantener la tasa de referencia en el mismo porcentaje del 7%. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el panorama? ¿Y qué debemos de hacer nosotros como inversionistas? Pues bueno, vamos a hablar de estos temas, pero no los vamos a estar haciendo solos. Tenemos un gran invitado, Fernando Guerrero de Finamex. ¿Cómo estás, Fer? Hola Aldo, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Otra vez en el canal, Fer, para hablar de otro tema completamente distinto y para darles un panorama a la gente de qué hacer, obviamente, desde nuestra perspectiva. Sí, así es, bien lo dices. Creo que hay eventos importantes. Efectivamente, Banco de México pues decidió la semana pasada, más o menos como ya se estaba esperando por el mercado, por nosotros en Finamex, que la tasa la iba a mantener sin cambios, ¿no? La dejó en el 7%. Y creo que platicar un poco acerca de qué significa esto desde el punto de vista del inversionista, pues es bien relevante para ver qué decisiones podemos tomar, ¿no? Sí, perfecto, Fer. Para poner a todos en contexto y para las personas que no saben exactamente qué es la tasa de referencia o cómo funciona, ¿nos podrías decir a grandes rasgos esto y por qué Banxico la mueve? Sí, claro que sí. Pues mira, Banco de México tiene el objetivo de mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, tiene el objetivo de controlar la inflación. Entonces, el objetivo eh, por el que está o porque nace el Banco de México es para controlar la inflación o que el poder adquisitivo de la moneda no se pierda, ¿no? Mantener ese poder adquisitivo. Y la manera, uno de los mecanismos muy importantes que tiene Banco de México para controlar la inflación es a través de la tasa de interés. Banco de México lo que hace es fijar una tasa de referencia y esta tasa de referencia lo que hace es como marcar la pauta, por un lado, tanto para el crédito como para el inversionista, ¿no? Entonces, más o menos fija o sube o mueve cómo debería de estar esa tasa de interés. Entonces veníamos de tasas, de la tasa de referencia de Banco de México, donde habíamos incluso tocado por ahí hace como año y medio más o menos, niveles Ujú. alrededor del 11%, ¿no? Entonces era una tasa muy alta. ¿Qué quiere decir esto para el inversionista? Pues lo que marca es la pauta de cuánto te va a pagar una inversión de renta fija, una inversión conservadora. El ejemplo más claro son los CETES, ¿no? Entonces, si tú quieres ver cuánto te van a pagar los CETES, pues tú checas cuánto está la tasa de referencia de Banco de México y más o menos en ese rango es con la tasa que vas a estar recibiendo. Eh, Ahora, ¿esto qué quiere decir para el inversionista? Yo te diría que por un lado, el inversionista siempre lo que tiene que hacer con cualquier inversión para poder evaluarla es comparar de entrada o primero contra inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque como inversionistas tú tienes una cantidad de dinero y lo que quieres es que ese dinero no pierda valor con el tiempo, de entrada, ¿no? De entrada lo que, no, lo que quieres es protegerlo contra la inflación. ¿Por qué? Pues porque viene la inflación, vienen subiendo los precios y tú lo que quieres es que el día de mañana te alcance para lo mismo que te querías comprar hoy o un poco más y esto lo consigues con el rendimiento. Entonces, si hoy la tasa de resulta que Banco de México dice, oye, vamos a mantener la tasa de referencia en 7%. ¿Por qué toma esta decisión Banco de México? Porque de alguna manera está esperando como ciertos datos para ver cómo se mueve la inflación hacia adelante. Y para el inversionista, pues yo te diría que de entrada sigue siendo una buena noticia porque tienes tasas arriba de inflación, tienes hoy tasas alrededor del 7%. Y si tú estás tomando la decisión de invertir en este tipo de instrumentos, por ejemplo, como los CETES, pues tienes una tasa del 7% sin tomar ningún tipo de riesgo, ¿no? O sea, estás en lo más seguro que hay en el mercado y le estás ganando a la inflación hoy con una inflación abajito del 4%, pues le estás ganando fácilmente todavía a la inflación. Sí, justo, fue por eso que hace 2 años vimos las tasas muy altas, fue por esto de que la tasa de referencia estaba alta y como todas van referenciadas a la misma, pues bueno, estaban en unos niveles muy altos, más altos de lo ordinario, diría yo. Y en estos momentos que Banxico comenzó a bajar la tasa de referencia el año pasado, pues bueno, por eso es que vimos una disminución en las tasas. Entendiendo este contexto, Fer, ¿qué panorama tenemos específicamente para este 2026 con respecto a la tasa de referencia de las tasas
las inversiones de renta fija, ya que vimos que apenas en la decisión de febrero decidió mantenerla sin cambios. Sí, pues mira, como ahorita lo decíamos, ¿no? La tasa de referencia va ligada o va de la mano, más bien depende de la inflación, de los resultados de la inflación. Nosotros lo que estamos esperando es que para este año la inflación al cierre del año termine más o menos en 4.10. Ujú. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros todavía, o sea, la inflación está relativamente controlada, ¿no? O sea, en niveles donde Banco de México no tiene tanta presión y entonces lo que estamos esperando es que este año todavía siga bajando la tasa de interés. Nosotros esperamos dos recortes y que la tasa termine en 6.50. Ojo, falta todavía mucho, hay que estar viendo datos, ¿no? Hay que ver Sí, hacia claro. adelante cómo se va comportando, pero el día de hoy ese es como nuestro escenario, que la tasa termine este año en 6.50 con dos bajadas de 0.25. Todavía en marzo nosotros no esperamos movimiento y probablemente para la reunión de mayo probablemente tengamos un recorte de 0.25. Después tal vez haya un recorte más y de ahí se mantenga Banco de México lo que resta del año. Yo creo que algo bien importante que ahorita lo mencionabas es, a veces como inversionistas, pues de repente nos acostumbramos, ¿no? A cosas que van pasando y entonces de repente el inversionista, pues sí, efectivamente estaba acostumbrado a que hace año y medio que estábamos platicando, pues decíamos que las tasas estaban por ahí del 10%, ¿no? Ujú. Entonces, o incluso por arribita del 10%. Eh, y hoy este inversionista lo compara y dice, ya no estoy ganando este 10%, ahora tengo el 7%. No necesariamente quiere decir que sea una mala decisión mantenerte en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa sigues ganándole a la inflación. Ojo, lo que tendrías que revisar en realidad es un poco más como tu perfil, ¿no? Este tipo de inversiones, la característica más importante es que son inversiones que tienen poca volatilidad, que son inversiones conservadoras, que si tu perfil te dice, oye, yo quiero estar no quiero estarme preocupando el día de mañana si mi saldo subió, si bajó, o sea, ¿no? ¿Cómo se está comportando? Pues este tipo de instrumentos es ideal porque no tomas ningún tipo de riesgo y tienes un buen rendimiento, pero sigues teniendo un buen rendimiento. Ahora, también se abre la puerta sin duda si tú lo que quieres es explorar tasas más bien como las que más cercanas hacia el 10%, pues la manera en que lo puedes lograr es empezando a diversificar, ¿no? Y no Ujú. necesariamente tener todo el dinero en la parte más conservadora, en la parte de renta fija o en CETES, sino más bien empezar a explorar otras opciones que te permitan en un pequeño porcentaje ir subiendo el rendimiento total de tu dinero, ¿no? De tu portafolio. Sí, perfecto. Y justamente entendiendo esta parte y viéndolo fuera de inversionista, hay muchas personas que tienen la duda más bien de qué pasaría si Banxico decidiera mantener la tasa de referencia en un nivel muy alto por tiempo prolongado, incluso si la inflación está bajando. ¿Qué pasaría en ese escenario, Fer? A ver, O sea, porque... la tasa de interés lo que marca es qué tan caro es el dinero. Entonces, si tú lo ves del otro lado, no desde el punto del inversionista, y si tú mantienes tasas de interés muy altas, lo que pasa es que el dinero se vuelve más caro, el crédito se vuelve más caro, ¿no? Entonces, cuando tú vas a pedir prestado, se vuelve más caro pedir prestado ese dinero. Eh, y entonces, incluso al gobierno le sale más caro estarle pagando, porque al final, a ver, el ejemplo más claro, cuando tú inviertes en CETES, quien te paga, quien te da ese rendimiento es el gobierno federal. Entonces, con tasas más altas, incluso al gobierno le sale más caro estar pagando esa deuda que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿y qué pasa? Si tú mantienes la tasa de interés alta, pero tienes una inflación abajo, entonces simplemente estás encareciendo, ¿no? El acceso a ese dinero y no tendría como ningún sentido. Tiene que ir de la mano. Si tú ves que no tienes ninguna presión inflacionaria, es mucho mejor que tengas entonces este crédito y este costo de la deuda para el gobierno en niveles mucho más baratos. Sí, correcto. Aunque en ese punto muchas personas me comentan que, o sea, que bajando la tasa de referencia no ven un cambio tan drástico en o sea, en las tasas de los créditos como si lo tienen las inversiones. ¿Tú cómo lo has visto en el panorama actual que la tasa de referencia ha bajado? ¿Si has visto un decremento en las tasas de los créditos?
Mira, ese es todo un tema, porque efectivamente aquí, sobre todo cuando hablamos de los créditos, tarjetas de crédito, aquí es lo más común y es lo que las personas normalmente van a revisar. Y efectivamente hay un tema, sí hay un ajuste, pero la realidad es que es un ligero ajuste y no necesariamente te lleva de la mano, ¿no? O sea, no quiere decir que Ujú, si hoy la tasa de interés está al 7%, hoy tú sacas una tarjeta de crédito y vas a tener el 7% de interés. Eso no es cierto. El interés o la tasa de interés que tú pagas en una tarjeta de crédito, si estás pagando intereses, es muy alta, eh, mucho más alta que este nivel. Y sí puede tener ajustes de acuerdo al movimiento de la tasa de Banco de México, pero no necesariamente son proporcionales. Eso es un hecho. ujú, Y esta es una de las razones por la que es tan importante cuando estamos del lado de pagando un crédito, de asegurarnos, sobre todo en las tarjetas de crédito que tienen créditos, que tienen intereses y que no es un pago fijo, pues sí asegurarte de que pagues el monto total, ¿no? Porque ujú, efectivamente, aún con lo que estamos platicando de que Banco de México esté bajando las tasas de interés, ese crédito de tu tarjeta de crédito sigue siendo altísimo. Y ujú. si no estás pagando el monto total, sin duda lo que muchas veces hemos platicado contigo, ¿no? El interés compuesto lo que hace es que te ayuda en las inversiones a que tu inversión vaya creciendo mucho más, de manera exponencial a lo largo del tiempo. Pero el interés compuesto también aplica del otro lado. Si hoy tú tienes una tarjeta de crédito, o sea, también te puede jugar en contra. Si hoy tú tienes una tarjeta de crédito y no estás pagando el mínimo, lo que pasa es que esos intereses van a ir creciendo y Creciendo. lejos de que tú le vayas bajando tu tarjeta de crédito, va a ir creciendo la deuda precisamente porque el interés compuesto te está jugando en contra. Entonces, a ver, sí tienen ligeros movimientos, pero lo que es un hecho es que específicamente cuando hablamos de tarjetas de crédito, en la tasa de interés que tú pagas en una tarjeta de crédito sigue siendo muy, muy alto. Y por ejemplo, en créditos hipotecarios, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves el panorama? Sin duda, cuando lo ves en créditos hipotecarios, tiene mucha más relación con la tasa de referencia y aquí también se mueve, ¿no? O sea, las Ujú, tasas, cuando Banco de México empieza a bajar la tasa de interés de referencia, también adquirir un crédito hipotecario sí te puede salir más barato que cuando estás en niveles mucho más altos. Y esto sí, esto es más tangible, esto sí lo puedes checar más, revisando como los históricos, ¿no? Y al final, ujú. sin duda, con tasas más abajo, el pedir un crédito hipotecario te sale más barato. Con tasas más altas, pedir un crédito hipotecario te sale más caro. Incluso muchos tienen la opción que si pidieron un crédito cuando estaban las tasas altas pueden refinanciar actualmente o cuando ya las tasas estén más bajas y les pueden otorgar un mejor crédito, ¿verdad? Sí, depende mucho de las características del crédito que hayas adquirido, pero en Ujú. muchas ocasiones sí puedes hacer eso, ¿no? Habría que revisar específicamente, En como qué. las letras chiquitas, ¿no? Del crédito que Ujú. tienes, pero sí. Ok, perfecto, Fer. Volviendo al tema de inversionista, específicamente las tasas, ya nos dijiste que la tasa de referencia va a seguir bajando, las tasas van a seguir bajando. Tú personalmente, ¿cómo te proteges o cómo ves que es la mejor opción para protegernos como inversionistas en este 2026? Pues mira, no, yo creo que siempre al final, y esto es algo que en Finamex también siempre, siempre tenemos como ese mensaje, la mejor manera de protegerte es con la diversificación, por un lado, ¿no? Ujú, Pero además también, cuidar mucho como nosotros, hay un fenómeno que nosotros le llamamos parálisis por análisis, ujú. en donde de repente hay mucho ruido que está pasando, ¿no? Afuera, hay muchas Sí. noticias, a ver, en el tema internacional, en el entorno geopolítico, ¿no? Muchas cosas que están pasando, de repente muchas dudas, el tema con la guerra comercial, Trump, incluso en temas internos, ¿no? Políticos, hay muchas cosas se están moviendo y lo peor que podemos hacer es no tomar decisiones y decir, o sea, quedarte como con tanto ruido y quedarte afuera, no tomar decisiones, no invertir tu dinero. Ese es Ujú, el peor error que puedes hacer. La realidad es que tienes que estar en los mercados, porque el día de mañana se van a presentar oportunidades y si tú no estás en los mercados, pues te vas a perder de esas oportunidades, ¿no? sí, Te correcto. decía, hay que diversificar. También es muy importante que tengas una inversión de acuerdo a lo que tú te sientes cómodo, ¿no? Por Ujú, decirlo de otra manera, para no decirlo como de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a lo que tú te sientes cómodo. Si a ti lo más cómodo es tener mucha seguridad,
que sepas el rendimiento que estás obteniendo por tu inversión previamente, pues lo mejor es que estés en la parte conservadora. Pero también si tú tienes interés de tener otro rendimiento, subirle un poquito más, empezar a diversificar, lo importante es que lo hagas de acuerdo con esa comodidad, que tengas algo que te deje dormir, ¿no? Por ponerlo en Ujú. otras palabras, y mantenerte invertido, sin duda. Si tú incorporas un porcentaje de renta variable en tu inversión, pues te vas a dar cuenta que vas a empezar a potencializar tu rendimiento, y entonces ahí lo que tienes que ir viendo es que tanto toleras esa volatilidad o esos movimientos en donde estés cómodo. Ahí es el mejor momento o el mejor portafolio para que tengas un buen resultado. Sí, justo. Y yo pienso que se hace mucho ruido en estos momentos por la bajada en las tasas, porque muchas de las personas acaban de comenzar a invertir. O sea, muchos nuevos inversionistas llevan 2 años, que es muy bueno porque se vino mucha gente a buscar invertir después de la pandemia. Pero hace pocos años las tasas, por ejemplo, de los CETES llegaron a ofrecer un 4% aproximadamente, ¿verdad, Fer? Sí, 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 exacto. Si lo vemos históricamente, ha habido momentos en donde la tasa de interés incluso estaba por alrededor del 3% en algunos momentos, Ujú, efectivamente. No siempre hemos tenido tasas del 11%, no siempre hemos tenido tasas del 3%, no siempre hemos tenido tasas como ahorita del 7%. La tasa al final depende del ciclo económico, se va moviendo, dependiendo de las condiciones económicas, de lo que está pasando. Entonces, la tasa siempre se va a estar moviendo. Sin duda, cuando tú tienes una tasa de referencia que ya es que estuviera pegada a la inflación, como ha sido en algunas ocasiones, si de repente traes una inflación del 4% con una tasa de interés del 4%, bueno, a lo mejor ahí sí urge un poco más revisar si debes o no diversificar tu inversión. Eh, para que tengas un rendimiento arriba de la inflación. Pero la realidad es que hoy, si tú tomas la decisión de mantenerte 100% en renta fija, estás ganándole a la inflación. Eso es lo que te tiene que dar tranquilidad, porque sin tomar riesgos le estás ganando a la inflación. Y además, siempre lo puedes hacer, déjame como ser un poco repetitivo, siempre puedes diversificar si así es lo que estás buscando para tener otro rendimiento. perfecto, Fer. Oye, nada más para hablar de manera rápida de los instrumentos generales que nos ofrece Finamex actualmente. ¿Nos podrías hablar de qué oportunidades pueden tener las personas que están viendo este video dentro de Finamex? Sí, claro que sí. De entrada puedes invertir lo que ahorita decíamos, en esta parte más conservadora, tú puedes invertir directamente en CETES. Ujú, Y lo hemos platicado aquí en tu espacio, Aldo. Una de las ujú, características más importantes o la ventaja más importante que tienes cuando inviertes en Finamex en CETES es que vas a tener la tasa, literalmente la tasa que da Banco de México es la misma tasa que tú vas a tener de rendimiento, ¿no? Entonces, ujú. esto es como el primer escalón, déjame ponerlo con estas palabras, porque es muy sencillo. No necesitas nada de conocimientos, ¿no? O sea, de ser experto ni mucho menos, simplemente organizarte y ver a qué plazo quieres poner tu dinero, y con eso estás invirtiendo en CETES. Pero también puedes invertir en fondos de inversión, que si lo vemos como en esta escalera seguiría como el siguiente escalón. Y en fondos de inversión Ujú. se abre, digamos, como de manera muy general en dos. Tú puedes tener fondos de inversión de renta fija, que normalmente pues, lo que hacen es que son fondos que dependiendo del fondo en el que estés, pero lo que va a buscar es como quedar un poquito más arriba de esta tasa de referencia, ¿no? Hay un equipo que gestiona dentro del fondo, que está viendo qué comprar y qué vender para poderte pagar un poquito arriba esta tasa de referencia. Y hay fondos de renta variable, y los fondos de renta variable pues lo que hacen es invertir en el mercado de capitales, en el mercado accionario, que normalmente estos fondos tienden a tener un rendimiento esperado mucho más alto, pero también con mucha más volatilidad. La ventaja de los fondos es que tú lo único que tienes que hacer es seleccionar el fondo en el que quieres invertir. No te tienes que preocupar por lo que pasa adentro, no te tienes que preocupar por estar viendo qué comprar, qué vender, cuándo comprar, ¿no? Tú solo dices, quiero un fondo de renta variable que invierta en acciones de Estados Unidos, seleccionas el fondo, compras el fondo, y ya lo que pasa dentro de la gestión se la dejas en las manos de los expertos. Solo seleccionas ese fondo. Y el siguiente escalón ya sería que tú te involucres ahí sí en la toma de decisiones, ya no a través de un fondo, sino específicamente, oye, yo quiero comprar acciones de esta empresa o de este sector o un ETF. Y entonces ahí sí ya tú te metes, seleccionas, buscas qué instrumento, y eso también lo puedes hacer en Finamex, en una plataforma de trading que tenemos, en Ujú. donde tienes acceso a más de 2,000 instrumentos que cotizan tanto en México como en mercados extranjeros.
y tú tomas las decisiones, tú decides cuándo entrar, cuándo salir y armas tu portafolio y empiezas a invertir. Y recuerden amigos que en estos momentos Macetes de Finamex está ofreciendo una tasa promocional del 10% anual. Sí, una tasa del 10% anual invirtiendo directamente en los CETES gracias a Macetes de Finamex. Lo único que tienen que hacer es al momento de registrarse en Finamex utilizar mi código de referido que les está apareciendo en su pantalla que es ALDOCETES y se invierten mínimo 10,000 pesos al plazo a 6 meses dentro de Macetes de Finamex les van a estar dando esta tasa promocional del 10% anual en su primera inversión. Son los últimos días de esta excelente promoción, así que hay que aprovecharla porque difícilmente van a volver a ver una tasa del 10% anual invirtiendo directamente en los CETES. Pues muchísimas gracias, Fer, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos hayas dado, tu punto de vista, que nos hayas visto, que nos hayas hecho ver todo el panorama completo. Te agradecemos un montón por tu tiempo y muchísimas gracias, Fer. Al contrario, Aldo, muchísimas gracias a ti y pues con mucho gusto seguimos platicando cuando tengamos más noticias. Sí, cualquier noticia, cualquier idea de video que tengan amigos que quieren que invitemos a Fer, déjenlo en los comentarios. Vamos a intentar colaborar un poco más para que, pues bueno, nos dé su punto de vista sobre cualquier acontecimiento económico que vaya sucediendo. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias amigos por llegar a este punto del video. Les agradezco si dejan su like, se suscriben y nos vemos en la próxima.